Ya empezó. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a seguir con nuestro club de lectura, con la lectura del Mago de Oz de L. Frank Baum. Bueno, por el momento todavía no se va a poder seguir haciendo en vivos en Instagram porque al parecer no está funcionando desde la vez pasada. Así que por el momento vamos a hacerlo en Facebook y vamos a ver si por alguna otra plataforma se puede hacer el en vivo a tiempo. Por el momento continuamos. Si no han escuchado los capítulos anteriores, pueden buscarlos en mi canal de YouTube, Marianita Imaginación. ¡Comenzamos! Bueno, si tienen alguna pregunta, aquí estaremos. Capítulo 12. En busca de la bruja mala. El soldado de los bigotes verdes guió a los amigos a través de las calles de la ciudad de Esmeralda de regreso a la sala donde vivía el guardián de la puerta, quien les guardó en su caja y luego la abrió con una puerta de salida. ¿Qué camino lleva a la bruja mala del oeste?, preguntó Dorothy antes de emprender la marcha. Ninguno, respondió el guardián de la puerta. ¿Quién iba a querer ir a verla? Entonces, ¿cómo vamos a encontrarla?, insistió la niña. Pues sin ninguna dificultad. Descuidad. Si estáis en el país de los Winkies, saldrá en vuestra busca para haceros su... Bueno, eso ya lo veremos, intervino el espantapájaros, porque vamos con intención de acabar con ella. En ese caso no sabría deciros, reconoció el guardián de la puerta. Como nadie la ha derrotado antes, pensé que lógicamente os haría esclavos, lo mismo que el resto. Pero tened cuidado, porque es mala, malísima, y puede que no se deje vencer. Para encontrarla, no tenéis más que avanzar hacia el oeste, donde se pone el sol. Después de darle las gracias y despedirse, partieron rumbo al oeste, a través de prados verdes salpicados aquí y allá de florecitas silvestres. Dorothy llevaba un bonito vestido de seda que se había puesto en el palacio, aunque se extrañó cuando vio que no era verde, sino blanco. La cinta que Toto llevaba al cuello también había perdido su verdor y era tan blanca como el traje de la niña. Pronto dejaron atrás la ciudad de Esmeralda. A medida que avanzaban, el terreno se volvía más escabroso. En el oeste no había ni casas ni campos, pues nadie trabajaba la tierra. Desde el mediodía el sol les daba de lleno en la cara, ya que no había ni un árbol que los protegiera con su sombra. Antes del anochecer, Dorothy y Toto, él y el león, cayeron rendidos y durmieron bajo la mirada atenta de sus amigos. La bruja mala del oeste no tenía más que un ojo, pero con él lo veía todo, pues era más potente que un telescopio. Por eso, cuando se sentó esa noche en la puerta del castillo del oeste, echó un simple vistazo alrededor. Enseguida divisó a Dorothy, que dormía rodeada de sus amigos. Estaban aún lejos, pero se enfadó muchísimo por aquella intrusión y tocó un silbato de plata que llevaba colgado al cuello. Al instante acudió una manada de lobos, que venían de todas direcciones. Tenían las patas muy largas y ojos feroces y los dientes afilados. —¡Despedazad a esos forasteros! —ordenó la bruja. —¿No los quiere de esclavos? —preguntó con extrañeza el jefe de la manada. —No —respondió—. Hay uno de hojalata y otro de plata, y los demás son una niña y un león. Ninguno vale gran cosa para trabajar, así que mejor los hacéis trizas. —De acuerdo —contestó el lobo antes de salir del grupo, seguido del resto de la manada. Por suerte el espantapájaros y el leñador no dormían, y al estar despiertos oyeron la llegada de los lobos. De eso me encargo yo —anunció el leñador—. Quédate dando la bienvenida.
Con estas palabras, el leñador de hojalata agarró el hacha, que había afilado con sumo esmero, y en cuanto el jefe de la manada se le echó encima, le propinó un hachazo tan certero que el lobo cayó inerte. Apenas le dio tiempo de alzar de nuevo la hacha para asestar el mismo golpe sobre un segundo lobo, y luego un tercero, y así hasta que los 40 que formaban la manada terminaron inertes a sus pies. El leñador bajó el hacha y fue a sentarse donde estaba el espantapájaros. —¡Menuda exhibición de lucha! —le dijo su amigo impresionado. Los dos continuaron esperando pacientes a que pasara la noche. Cuando Dorothy se despertó a la mañana siguiente, vio la montaña de lobos peludos y se llevó un susto terrible, pero el leñador de hojalata le contó enseguida lo que había sucedido. La niña le agradeció que los protegiera también. Después de desayunar, el grupo siguió la marcha. La misma mañana, la bruja mala se asomó de nuevo a la puerta del castillo y miró con el ojo que veía muy lejos. La bruja vio entonces a todos sus lobos muertos y a aquellos intrusos caminando como si nada. Ya no estaba enfadada, sino furiosa. Tocó 2 veces el silbato de plata. Al instante acudió una gran bandada de cuervos. Eran tantos pájaros que el cielo se oscureció. La bruja mala del oeste se dirigió al rey de los cuervos negros. —Volad ahora mismo al encuentro de los forasteros. Cuando los encontréis, despedazadlos. Los cuervos volaron todos juntos en dirección a Dorothy y sus compañeros. La niña se echó a temblar cuando los vio. Pero el espantapájaros anunció muy tranquilo: —De esto me encargo yo. Tumbaos en el suelo y estaréis a salvo. Todos se echaron sobre la hierba, todos menos el espantapájaros, que se quedó de pie y estiró los brazos. Cuando los cuervos lo avistaron, se asustaron mucho, como suele suceder cuando un pájaro ve a un espantapájaros, y no querían acercarse más. Pero el rey de los cuervos intervino. —No es más que un muñeco relleno de paja. Ya veréis cómo lo dejo más confundido que a cualquiera. El rey de los cuervos se alzó en picado en dirección al espantapájaros, quien cuando lo tuvo cerca aprovechó para agarrarlo y retorcerlo hasta dejarlo sin vida. Luego se le echó encima a otro cuervo, pero el espantapájaros estaba preparado y éste terminó igual que su rey. 40 eran los cuervos de la bandada, y 40 veces tuvo el espantapájaros que repetir la operación, hasta acabar con todos a su alrededor. Luego avisó a sus amigos de que ya no había peligro, y reanudaron el viaje. Cuando la bruja mala echó otro vistazo y vio que los cuervos yacían muertos, montó en cólera. Esta vez tocó 3 veces el silbato de plata. Se oyó entonces un zumbido ensordecedor, y acto seguido apareció un enorme enjambre de abejas negras. ¡Y matad a todos a esos intrusos a aguijonazos! —ordenó la malvada bruja. Las ovejas obedecieron al instante y volaron derechitas a Dorothy y sus amigos, pero el leñador las vio acercarse y al espantapájaros se le ocurrió de inmediato la solución perfecta. —Sácame la paja del cuerpo y espárcela bien por encima de la niña, el perro y el león, para que las abejas no puedan picarlos —ordenó el leñador, que lo hizo al momento. Cuando las abejas llegaron, no encontraron más blanco que al leñador, de modo que se lanzaron contra la hojalata y se rompieron el aguijón, sin que el leñador sufriera ni un rasguño. Como las abejas no sobreviven nunca a la rotura de su afilado aguijón, cayeron a sus pies, como si fueran pequeños trozos de carbón. Dorothy y el león se levantaron sanos y salvos. La niña ayudó al leñador de hojalata a rellenar de nuevo al espantapájaros, que quedó como nuevo, y otra vez retomaron juntos el camino. La bruja mala se enfureció tanto al ver a sus abejas negras apiladas cual montaña de carbón en el suelo,
que dio un zapatazo, se arrancó varios mechones del cabello y estuvo un rato rechinando con los dientes. Luego, una vez que se le hubo pasado la pataleta, llamó a una docena de esclavos, todos Winkies. Los armó con unas lanzas muy afiladas y les ordenó que destruyeran a los forasteros. Los Winkies no eran nada valientes, pero no tenían más remedio que hacer lo que les mandaran, por lo que echaron en dirección a Dorothy y sus amigos. Sin embargo, cuando oyeron un rugido poderoso del león, todos pusieron pies en polvorosa, y cuando volvieron al castillo, la bruja los castigó y los puso de nuevo a trabajar. Después se sentó a meditar, pues no entendía cómo era posible que todos sus planes para acabar con los intrusos hubieran fracasado. Pero, como además de mala a rabiar era muy lista, se le ocurrió enseguida una idea. En el armario guardaba un gorro de oro decorado, con un arco de diamantes y rubíes. Ese gorro de oro era mágico, pues quien leyera podía llamar 3 veces a los monos alados, que tenían que obedecer las órdenes que les dieran. Sin embargo, nadie podía convocarlos más de 3 veces, y la bruja mala ya se había valido de la magia del gorro en 2 ocasiones. La primera vez, los monos la ayudaron a hacer esclavos a los Winkies y a imponer su dominio en el país, tal y como la bruja mala del este lo había hecho con los Munchkins. La segunda, para expulsar al mago de Oz de las tierras del oeste. Ya solo le quedaba una oportunidad para hacer uso del gorro de oro, y no quería agotarla hasta no haber usado sus demás poderes mágicos. Pero ahora que tanto los lobos feroces como los cuervos despiadados y las abejas venenosas estaban muertos y que el león había amedrentado a sus esclavos, la bruja vio que no le quedaba otro remedio. Nada más tomar la decisión, extrajo el gorro del armario, se lo colocó en la cabeza y a continuación levantó el pie derecho. Así y así la pata coja recitó muy despacio el siguiente conjuro: Epe, Pepe, Caque. Luego cambió el pie y añadió: Hola, ala, hule. Y por último, esta vez con ambos pies en el suelo, gritó con todas sus fuerzas: Saki, Suki, Su. Pronunciadas estas palabras mágicas, el cielo se tiñó de gris, y al momento se oyó un fragor lejano. Era batir de muchísimas alas, seguido del de chillidos, chasquidos y carcajadas. Cuando el sol brilló de nuevo, se pudo volver a ver a la bruja mala del oeste, ahora rodeada por completo de una gran multitud de monos, cada uno con un par de alas enormes sobre los hombros. Había uno mayor que los demás, que parecía el jefe de la escuadrilla, el gran mono alado, que en realidad era su rey. Se acercó a la bruja mala y proclamó con gran solemnidad: Esta es la 3ª vez que se te permite que nos convoques. ¿Qué nos ordenas? Ir al encuentro de los forasteros que han entrado en mis tierras y destruidlos, todos menos al león, ordenó. Traedme a la bestia al carruaje para que tire de él como un caballo. Tus órdenes serán obedecidas, contestó el rey. En medio de un ruido ensordecedor, los monos alados volaron entonces hacia el lugar donde se encontraban Dorothy y sus amigos, que seguían caminando. Unos cuantos monos alzaron al leñador de hojalata por los aires y luego lo dejaron caer desde muy alto sobre unas rocas escarpadas. El pobre leñador se estrelló allí y quedó tan maltrecho y abollado que no podía moverse, ni rechistar. Otros monos agarraron al espantapájaros y le vaciaron toda la paja del cuerpo y la cabeza con sus largos dedos, y luego arrojaron el sombrero y las botas a lo alto de un árbol.
Los demás monos lanzaron varias cuerdas sobre el león y lo ataron dando vueltas y más vueltas alrededor del cuerpo y la cabeza y las patas hasta que la bestia no pudo ni morder, ni dar zarpazos, ni resistirse de ningún otro modo. Así que se lo llevaron por los aires y lo soltaron en el patio del castillo, que tenía una valla muy alta para que no pudiese escapar. A Dorothy, sin embargo, no le hicieron daño. La niña que llevaba a Toto en brazos contempló con gran tristeza la aprensión, la derrota de sus desdichados amigos, pensando que pronto vendrían por ella. El rey de los monos alados se posó entonces a su lado y alargó sus brazos peludos con una mueca terrible en la cara. Pero cuando vio el beso de la bruja buena en la frente de Dorothy, se detuvo y ordenó que nadie la tocara. No podemos hacerle daño alguno a esta niñita, pues lleva la protección de las fuerzas del bien, que son más poderosas que las fuerzas del mal, explicó a los demás. La llevaremos al castillo de la bruja y ahí la dejaremos. Con mucho cuidado, los monos tomaron a Dorothy en brazos y la llevaron por los aires hasta las escaleras del castillo. El rey de los monos se dirigió entonces a la bruja. Hemos obedecido tus órdenes en lo posible. El leñador de hojalata y el espantapájaros han sido eliminados, y el león está atado en el patio de tu castillo. Pero no podemos causar daño ni a la niña ni al perrito que lleva en brazos. Ya no tienes poder sobre esta escuadrilla y nunca, jamás volverás a vernos. Los monos alados alzaron pues el vuelo y desaparecieron en la lejanía entre chasquidos y carcajadas. La bruja mala se sorprendió mucho al ver la señal que Dorothy llevaba en la frente. Aquello era muy preocupante, pues sabía perfectamente que tampoco ella podía hacerle daño. Cuando miró los pies de la niña y vio los zapatos de plata, la bruja se echó a temblar de miedo. Esos zapatos tenían grandes poderes, y al principio estuvo tentada a salir corriendo. Pero cuando miró a la niña a los ojos y se percató de lo inocente que era, supo que ni siquiera era consciente del gran poder que tenía. La bruja mala del oeste se rió para sus adentros. ¡Ah! La haré mi esclava, pues la muy tonta no sabe usar sus poderes. Entonces se dirigió a Dorothy con una voz muy severa. Ven conmigo y obedéceme en todo, si no quieres correr la misma suerte que tus desafortunados amigos, el leñador de hojalata y el espantapájaros. Dorothy cruzó con la bruja las bonitas salas del castillo hasta llegar a la cocina, donde recibió la orden de fregar los cacharros hasta dejarlos relucientes, barrer muy bien el suelo y avivar el fuego con más leña. La niña se puso a trabajar sin protestar. Sentía un alivio tan grande de verse aún con vida, que se había propuesto esforzarse mucho y hacer lo que le mandara. La bruja dejó a Dorothy muy atareada en la cocina, y se le ocurrió dirigirse al patio para enganchar al león cobarde al carruaje. Le encantaba la idea de que la bestia la llevara de un lado a otro como un caballo de tiro. Pero cuando abrió la verja, el león dio un rugido estremecedor y se la abalanzó con tal fiereza que la bruja se amedrentó y salió corriendo cerrando tras de sí la verja a cal y canto. Si no me permites que te enganche al carruaje, te dejaré sin comida, aclaró amenazante. Hasta que no entres en razón y me obedezcas sin rechistar, no probarás ni un bocado. La bruja prohibió entonces que le dieran de comer al león, y cada día se acercaba a la verja al mediodía para preguntarle, ¿vas a dejar que te enganche al carruaje? A lo que el león respondía siempre, jamás. Si pones los pies en este patio, te morderé. El león se mantenía firme en su desobediencia gracias a que todas las noches, mientras la bruja dormía, Dorothy le llevaba comida que sacaba de la despensa.
Tras la cena, el león se tumbaba en su cama de paja y la niña se acostaba a su lado y apoyaba la cabeza sobre su suave melena. Así pasaban la noche, lamentándose de su suerte y planeando la manera de escapar. Pero parecía imposible huir de aquel castillo, pues los Winkies amarillos, que eran los esclavos de la bruja mala, temían desobedecerla y vigilaban sus muros día y noche. Dorothy trabajaba el día entero sin descanso. La bruja solía amenazarla con darle de palos con el paraguas que siempre llevaba en la mano, aunque lo cierto es que nunca le hizo nada, pues la protegía la señal que llevaba visible en la frente. La niña ignoraba que la bruja no podía hacerle daño y temía por su vida y la de Toto. En una ocasión, la bruja propinó un paraguaso a Toto y el perrito se vengó con una gran valentía, dándole un buen mordisco en la pierna, aunque la bruja ni siquiera sangró, pues era tan mala que la sangre se le había secado hacía ya muchos años. La vida de la niña se fue tornando cada vez más triste, a medida que comprendía lo difícil que sería volver a Kansas y reunirse con sus tíos. A veces se pasaba las horas llorando desconsoladamente, con Toto a los pies mirándola fijamente y acompañándola en su desdicha, con un gimoteo lastimero. Al perrito lo mismo le daba vivir en Kansas que en el país de Oz, siempre que tuviera a Dorothy a su lado, pero sabía que la niña no era feliz, por lo que él tampoco podía hacerlo. La bruja mala, entre tanto, seguía queriendo apoderarse de los zapatos de plata que llevaba la niña a todas horas. Las abejas, los cuervos y los lobos, que habían obedecido hasta entonces, yacían todos muertos, y ya no le quedaba nada de magia en el gorro de oro. Pero si lograba hacerse con los zapatos de plata, tendría más poder que nunca. Decidió al fin robárselos a la niña, y con esa idea se dedicó a observarla para ver si se los quitaba en alguna ocasión. Pero a Dorothy le gustaban tanto sus zapatitos de plata que solo se descansaba por la noche para meterse en la bañera. A la bruja le daba mucho miedo la oscuridad y no se atrevía a entrar en el cuarto de Dorothy por la noche para llevarse los zapatos. Pero todavía más miedo le daba el agua, así que tampoco iba a acercarse a la niña mientras se bañaba. La bruja le tenía verdadero pánico al agua, y por nada del mundo iba a dejar que le cayera una gota encima. Aunque temerosa, la bruja era bien astuta, y al final se le ocurrió la forma de conseguir lo que tanto ansiaba. Puso una viga de hierro en medio del suelo de la cocina, y luego, por arte de magia, la hizo invisible al ojo humano. Cuando Dorothy cruzó la cocina más tarde, como no vio el obstáculo, cayó de bruces. Aunque no se hizo mucho daño con el traspié, se le salió un zapato volando, y antes de que pudiera recuperarlo, la bruja abandonó su escondite y se lo calzó en su pie esquelético. La vieja malvada estaba contentísima de haberse salido con la suya, pues como era dueña de uno de los zapatos de plata, ahora contaba con los mismos poderes de Dorothy, quien ya no podía hacerle daño aunque quisiera. La niña, tremendamente enfadada al ver que la bruja le había arrebatado uno de sus queridos zapatos, gritó: «¡Devuélveme mi zapato!». «¡Ni lo sueñes!», repuso la bruja. «¡Ahora es mío!». «No tienes derecho a robármelo», exclamó Dorothy. «Pues no pienso devolvértelo», repitió con una carcajada. «Y cualquier día de estos te quitaré el otro». Estas últimas palabras enfurecieron tanto a Dorothy que, sin pensárselo dos veces, agarró un cubo de agua que tenía al lado y se lo arrojó por encima a la bruja, que quedó calada de los pies a la cabeza. En ese mismo instante, la vieja gritó despavorida y, para sorpresa de la niña, empezó a desaparecer. «¡Mira lo que has hecho!», gimió la bruja mala. «¡Me estoy derritiendo! ¡Oh, cuánto lo siento!».
se disculpó la niña, asustada al ver a la bruja deshaciéndose como si fuera un terrón de azúcar en una taza de café. ¿No sabías que el agua acabaría conmigo?, preguntó la bruja con un llanto desesperado. Pues claro que no, respondió con sinceridad Dorothy. ¿Cómo iba a saberlo? En unos minutos habré desaparecido para siempre y este castillo será tuyo. He sido mala, malísima toda mi vida, pero nunca creí que una niñita como tú sería capaz de derretirme y poner fin a mis diabluras. Adiós. Siento haber sido tan mala durante tantos años. Y con estas palabras, la bruja quedó sin más, transformada en una masa viscosa de color marrón que se extendió por el suelo de la casa como si fuera un charco de suciedad. Cuando Dorothy se dio cuenta de que en efecto la bruja se había derretido, llenó de nuevo el cubo y arrojó más agua sobre el suelo, y cepilló aquel lodo viscoso con el cepillo. A continuación recogió el zapato de plata, que era lo único que había quedado de la malvada vieja. Le puso un paño para limpiarlo bien y se lo calzó de nuevo. ¡Por fin! ¡Por fin era libre! La niña corrió al patio donde estaba atado el león para contarle que había acabado con la bruja mala del oeste y anunciarle que ya no estaban cautivos en aquella tierra extraña. Bueno, este fue el primer capítulo, ahora nos falta otro, vamos a ver qué ocurre. Capítulo 13. El rescate. El león cobarde se alegró muchísimo de oír que la bruja mala se había diluido en agua y aún más cuando Dorothy abrió la verja para liberarlo al fin. Los dos amigos entraron juntos en el castillo, donde lo primero que hizo la niña fue anunciar a los Winkies que ya no eran esclavos. Los pobres Winkies amarillos no cabían en sí de la dicha, pues llevaban años trabajando sin descanso bajo el yugo de la bruja malvada, que era tremendamente cruel. Ese mismo día decidieron organizar una fiesta que desde entonces vienen celebrando cada año, con bailes y banquetes. Si tuviéramos aquí a nuestros amigos, el espantapájaros y el leñador de hojalata, me alegraría más, confesó el león, porque sin ellos no es lo mismo. ¿Crees que podríamos rescatarlos?, preguntó la niña con entusiasmo. No perdemos nada por intentarlo. Llamaron a los Winkies amarillos y les preguntaron si no les importaba ayudarlos a rescatar a sus amigos. A lo que los Winkies respondieron que por supuesto y que estarían encantados de hacer todo lo que estuviera en sus manos por Dorothy, su libertadora. Llegaron así los Winkies que les parecían más habilidosos y se pusieron en camino. Viajaron durante todo el día y parte del siguiente, hasta que llegaron a las rocas donde yacía el leñador, todo maltrecho. También encontraron el hacha, pero tenía la hoja oxidada y el mango roto. Los Winkies lo cargaron en brazos con muchísimo cuidado y lo llevaban de regreso al castillo amarillo, con Dorothy que lloraba por el penoso estado en que estaba su amigo y el león que caminaba con una expresión muy grave tras sus pasos. Al llegar al castillo, la niña se dirigió a los Winkies. ¿Hay algún hojalatero en vuestra gente? Sí que no hay, y muy buenos, respondieron los Winkies. Pues, ¿podrían decirles que por favor vengan?, les pidió la niña. Cuando llegaron los hojalateros con sus herramientas, les preguntó: ¿podéis arreglar al leñador de hojalata y luego devolver y dar forma al metal y soldar todas las piezas que están ahora rotas? Después de examinar muy detenidamente al leñador, los hojalateros afirmaron que estaban seguros de poder arreglarlo y que pensaban dejarlo como nuevo. Y dicho esto, se pusieron manos a la obra en una de las grandes salas amarillas del castillo, donde permanecieron 3 días y 4 noches dando martillazos, doblando planchas, soldando y puliendo la cabeza y el cuerpo
y también las piernas del leñador de hojalata, hasta enderezarlo todo. Luego le engrasaron las articulaciones para que funcionaran a la perfección. Quedó algún otro parche a la vista, pero los hojalateros habían hecho todo lo posible, y como el leñador no era vanidoso, no le importaron algunos de los remiendos. Cuando por fin entró a la habitación de Dorothy para agradecerle que lo hubiera rescatado, no pudo contener las lágrimas de enorme felicidad, por lo que la niña tuvo que ir a enjugárselas con el delantal, para que no se le oxidaran de nuevo las articulaciones. También la pequeña Dorothy lloraba de alegría por el reencuentro con su amigo, aunque esas lágrimas no había que secarlas, pues no oxidaban nada. El león, por su parte, se pasó la cola por los ojos tantas veces que acabó empapada, y tuvo que salir a ponerla al sol para que se secase. Si estuviera aquí el espantapájaros, me alegraría más, dijo Dorothy. Entonces, dijo... ¿Acá? Sí. Oh, perdón, me perdí. Ajá. Entonces, dijo el leñador, Lo mismo opinó el leñador de hojalata cuando Dorothy le relató todo lo sucedido, porque sin él no es lo mismo. Vamos a buscarlo, propuso la niña. Volvió a pedir ayuda a los Winkies y juntos caminaron un día entero y parte del siguiente hasta que al fin llegaron al enorme árbol donde los monos alados habían arrojado la ropa del espantapájaros. El tronco de aquel árbol era tan alto y tan liso que no había forma alguna de treparlo, pero entonces intervino el leñador. Muy fácil, lo talaré y así recuperaremos la ropa del espantapájaros. Mientras los hojalateros habían estado muy ocupados reparando al leñador, otro Winky, orfebre del oficio, había cambiado el mango del hacha por uno nuevo, todo de oro, y otros habían pulido la hoja hasta darle el brillo de la plata. Nada más decir lo que se proponía, el leñador comenzó a propinar hachazos al tronco, y a unos pocos minutos el árbol se vino abajo con la ropa del espantapájaros. Dorothy fue recogiendo la ropa de su amigo y se la dio a los Winkies para que la llevaran al castillo y la rellenaran con paja nueva. Y así fue como lograron recuperar al espantapájaros, que les agradeció haberlo salvado. Una vez todos reunidos de nuevo, Dorothy y sus amigos pasaron días muy felices en el castillo amarillo, donde disponían de todas las comodidades. Sin embargo, la niña un día se acordó de sus tíos y anunció: «Tenemos que volver donde el mago de Oz y pedirle que cumpla lo prometido». «Es cierto», coincidió el leñador. «Por fin tendré un corazón». «Y yo cerebro», se sumó con alegría el espantapájaros. «Y yo valor», añadió el león con aire pensativo. «Y yo, Toto y yo, volveremos a Kansas», exclamó Dorothy mientras daba palmaditas de emoción. «Mañana mismo pondremos rumbo a la ciudad de Esmeralda». Todos estuvieron de acuerdo con la decisión, y el día siguiente, antes de marcharse, convocaron a los Winkies para despedirse. Los Winkies le habían tomado tanto cariño al leñador de hojalata que le suplicaron que se quedara para gobernar el país amarillo del oeste, pero cuando vieron que estaban todos decididos a marcharse, quisieron ofrecerles regalos. A Toto y al león les dieron un collar de oro a cada uno. A Dorothy una pulsera preciosa con una fila de diamantes. Al espantapájaros un bastón con el mango hecho de oro, para que no se tropezara más, y al leñador de hojalata una aceitera de plata y oro cuajada de piedras preciosas. Los viajeros agradecieron los obsequios con varios discursos de despedida, y al final todos se dieron tantos apretones de manos que acabaron con dolor de brazos. Dorothy fue al armario de la bruja con la idea de llenar la cesta de víveres para el viaje, y allí encontró el gorro de oro,
que resultó quedarle a las mil maravillas. No sabía nada de sus poderes mágicos, pero le pareció muy lindo, y así decidió llevarlo puesto y guardar su gorrito de siempre en la cesta. Cuando terminaron los preparativos, emprendieron el viaje de regreso a la ciudad de Esmeralda entre los vítores de la multitud de los Winkies. Bueno, hemos terminado los 2 capítulos de hoy. Espero que les hayan gustado. Y ahora les explico la actividad. Bueno, antes tengo que comentarles un pequeño detalle. Resulta que, bueno, como se darán cuenta, ocurrieron cosas terribles cuando la bruja empezó a enviar a sus secuaces a acabar con Dorothy y sus amigos. Pues resulta que esa parte, sobre todo la del leñador con los lobos, en el libro realmente es más descriptiva, pero yo preferí pues hacerlo un poco más suave, porque no era muy agradable esa parte de la lectura. De hecho todavía no lo es, pero era todavía muchísimo más incómoda. Así que la actividad de hoy es que piensen cómo sería toda esta parte del libro sin necesidad de matar a nadie, porque pues mucha gente murió en estos 2 capítulos. Bueno, en el primero realmente, y que después lo escriban. Y bueno, creo que sería un ejercicio interesante. Así que bueno, espero que hayan disfrutado y bueno, que también disfruten mucho de la actividad. Muchas gracias. Adiós.